¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. Esta es la lección número 5 de Blender y en esta lección vamos a ver la forma como nosotros podemos posicionar un objeto adentro de nuestra escena. Obviamente nosotros deseamos tener objetos en la escena y pueden estar en diferentes posiciones. Entonces les voy a enseñar cómo poderlos colocar en la posición que a nosotros nos interesa. Vamos a ver una serie de comandos. Vamos a tener el comando que se lleva a cabo por medio de la letra G, que nos permite hacer el movimiento libre del objeto. Luego el comando G seguido de la letra X, que lo vamos a utilizar para mover en el eje X. G seguido de la letra Y o Y, que nos va a servir para mover en el eje de la Y. Luego vamos a tener el comando G seguido de la letra Z, que nos sirve para mover en el eje Z. Y otro comando que es la tecla Shift con S, que nos va a ayudar a pegar a la cuadrícula el objeto que nosotros estamos utilizando. Bueno, estos son los comandos que vamos a aprender. Ahora vamos a Blender y tenemos nuestra escena normal en Blender y vamos a empezar a llevar a cabo la parte de movimiento. Estamos en la ventana 3D, tengo el objeto seleccionado y en el objeto aparece este widget que me va a servir precisamente para llevar a cabo los cambios de posición del objeto. Fíjense bien la forma que tiene este widget, porque son tres flechas: una flecha para el eje de las X, que es la flecha roja, otra flecha para el eje de las Y, que es la flecha verde, y la última flecha para el eje de las Z, que es la flecha azul. También deben de verificar que donde tenemos el encabezado, el botón que tiene el símbolo de la flecha esté seleccionado, porque es precisamente el que nos sirve para llevar a cabo la traslación. La traslación es lo que nos permite colocar el objeto en diferentes posiciones. Si estuviera seleccionado alguno de los otros, bueno, estos los vamos a utilizar posteriormente para hacer otros cambios. Entonces debe de estar seleccionado el de la traslación, el que tiene las flechitas para poder mover. Bueno, cuando nosotros estamos utilizando el mouse podemos mover muy fácilmente el objeto. Simplemente tengo que dar clic sobre la cabeza de la flecha y sin soltar el botón arrastrar. De esta manera, por ejemplo, yo estoy moviendo el cubo en el eje de las Y y lo puedo colocar en la posición que a mí me interese. Suelto el botón y ya quedó. Lo mismo puede ocurrir. Lo puedo mover en el eje de las X o lo puedo mover también en el eje de las Z. Entonces, al utilizar estas flechitas, yo puedo mover mi objeto como yo lo desee. Es una de las formas sencillas. Ahora, si se fijan en el interior del widget, voy a subir un poco más, aparece un círculo. Bueno, si yo doy clic en ese círculo y no suelto el botón izquierdo del mouse, entonces yo tengo lo que vendría a ser el movimiento libre del objeto y puedo mover al objeto a donde yo lo desee. Esta es una de las formas que tenemos en Blender para mover al objeto. Existen otras formas más que las vamos a ir viendo. Bueno, ya aprendimos cómo moverlo por medio del ratón. Ahora vamos a aprender cómo moverlo por medio de los comandos del teclado. Bueno, voy a seleccionar mi objeto, ahí está seleccionado, y voy a oprimir la tecla G. Al oprimir la tecla G, el objeto es seleccionado y lo puedo mover libremente. Es decir, si yo oprimo la tecla G, puedo mover libremente el objeto. Cuando está en una posición que a mí me interesa, doy clic al botón izquierdo del mouse y el objeto queda definido ahí. Ahora lo voy a hacer nuevamente, voy a oprimir G, voy a mover el objeto. ¿Qué sucede si yo doy clic al botón derecho en lugar del botón izquierdo? Bueno, pues se va a cancelar ese cambio de posición, se va a cancelar esa traslación. Ahí está, se canceló. Entonces, si me interesa moverlo por medio del comando G, debo de dar botón izquierdo para confirmar la posición en la cual yo lo estoy colocando, o botón derecho para llevar a cabo la cancelación de esa traslación. Ahora, aquí está mi objeto. Ahora voy a oprimir nuevamente la tecla G. Vean que el objeto se enmarca
de color blanco, precisamente para indicar que ha sido obtenido. Y después de la letra G voy a oprimir la tecla X. Entonces aparece el eje en el cual yo puedo mover mi objeto. Es decir, si doy G seguido de la letra X, yo voy a poder mover mi objeto en el eje de las X. Cuando está en la posición que a mí me interesa, simplemente doy clic izquierdo. Si doy clic derecho, se cancela ese movimiento. De manera similar, puedo oprimir la letra G, está seleccionado, e inmediatamente oprimo la tecla Y o Y, y yo puedo llevar a cabo entonces el movimiento del objeto en ese X. Al mover mi mouse, se mueve el objeto en ese X, en ese eje. Igual, si oprimo la tecla G y luego oprimo la tecla Z, entonces puedo mover en el eje de las Zetas el objeto. Ahí está. Lo coloco en la posición que a mí me interesa. Doy clic izquierdo y ya quedó ahí. Bueno, lo voy a mover nuevamente un poco más hacia el centro para que lo podamos observar. Y ahora les voy a enseñar cómo mover. Digamos que a mí me interesa mover el objeto que yo tengo ahí exactamente 1.5 unidades en el eje de las X. ¿Cómo podría hacer yo eso? Es muy sencillo. Simplemente oprimo G, X y luego escribo el número 1.5. Y si lo notaron, mi objeto se movió. Ya después simplemente doy clic izquierdo y ya quedó. Puedo hacer lo mismo con el eje de las Y. Entonces oprimo G, Y. Ahora vamos a suponer que me interesa moverlo 3.7 unidades. Entonces escribo 3.7, doy clic y ya se movió. De esa manera puedo mover una cantidad exacta, una cantidad precisa de unidades mi objeto en cualquiera de los ejes. Voy a hacerlo nuevamente, nada más que ahora con el eje Z. Entonces oprimo letra G, letra Z, y puedo colocar también valores negativos. Por ejemplo, voy a colocar menos 1.8. Ahí está. Doy clic izquierdo y ya se movió. Entonces con esta técnica yo puedo llevar a cabo la traslación por una cantidad precisa. Bueno, también podemos hacer otras cosas. Tenemos otros mecanismos por medio de los cuales podemos llevar a cabo el movimiento del objeto. Para eso vamos a necesitar nuestro panel con lo que son las propiedades del objeto. Entonces yo puedo colocar aquí donde dice locación, puedo colocar las coordenadas exactas de donde me interesa que esté el objeto. Voy a regresarlo al origen, simplemente doy clic, escribo 0, aquí también 0 y 0. De esa manera yo puedo colocarlo. Por ejemplo, lo quiero bajar, entonces voy a dar menos 1.8, enter, y baja. Entonces, si yo hago uso de estas propiedades, puedo colocar exactamente la posición donde me interesa que se encuentre el objeto sin tener que utilizar el widget o sin tener que utilizar los comandos. Ahora también podemos utilizar estas propiedades de la siguiente manera. Aparte de colocar el número directamente, yo puedo oprimir las flechitas que se encuentran a la izquierda o a la derecha y cambiar la posición del objeto. Voy a acercarme un poco más a ver si se nota. Puedo ir cambiando la posición del objeto en el eje de las X. Igual podría ser en el eje Y y en el eje Z. Entonces, por medio de estas flechas, es otro mecanismo con el cual yo puedo modificar la posición del objeto. Ahora, existe otra forma. Si yo doy aquí cerca de la flechita, doy clic, no suelto el botón izquierdo del mouse y lo arrastro, entonces esta es otra forma con la cual yo puedo cambiar el eje. Y lo mismo puede suceder con los otros ejes. Entonces, al dar clic y arrastrar, bueno, también puedo modificar las posiciones de los objetos que yo tenga. Recuerden que todo esto se va a llevar a cabo con el objeto que esté seleccionado.
Entonces lo primero que tengo que hacer es seleccionar el objeto que a mí me interesa. Ahora vamos a ver otro comando, que es el comando Shift S, que nos sirve para pegar el cubo a la retícula, de tal manera que el cubo quede en una posición más exacta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente doy Shift S, me aparece este menú, y aquí si yo le doy Selection to Grid, lo que va a hacer es que me va a colocar el cubo en la posición más cercana, de tal manera que quede en la retícula. Voy a dar clic para que vean qué es lo que sucede. Entonces, vieron, estaba ligeramente desfasado, y al darle Selection to Grid me lo mueve para que quede lo más cercano a la retícula y lo más alineado con la retícula. Ahora yo puedo poner mi cursor 3D en esa posición. Voy a dar nuevamente Shift S y voy a poner Selection to Cursor, y entonces me mueve el cubo a donde quiera que yo esté colocando mi cursor 3D. Entonces, bueno, podemos hacerlo nuevamente, y ahí está. Entonces hemos visto diferentes mecanismos por medio de los cuales nosotros podemos posicionar los objetos adentro de la escena de Blender. Bueno, espero que esta lección les haya sido útil. En las próximas lecciones veremos cosas como la escala y la rotación, y desde luego muchos temas más. Por favor, dejen sus comentarios, suscríbanse al canal para recibir noticias cuando tenga nuevas lecciones de Blender y nuevos tutoriales. Y también me pueden visitar en mi página de internet www.nicosio.com, y recuerden que puedo dar capacitación, consultoría, desarrollo de aplicaciones. Tengo varios servicios. Bueno, muchas gracias. Estén bien. Hasta luego.